va a celebrar mañana y pasado congreso aquí en nuestra ciudad con Óscar Martín, que se sepa hasta ahora como único candidato a la reelección. Ya sabéis que lleva siendo 1 año y medio el responsable de la UGT en Andalucía y va a ser reelegido como responsable en los 4 próximos años. Está aquí en nuestro estudio. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo de estar en esta magnífica ciudad que es Granada y que además es mi ciudad adoptiva. Qué bien, qué bien. Hay ahora, en fin, asuntos de grueso calado, ¿no? En el espacio nacional, ¿no? Acerca de la reducción del tiempo de trabajo, de la jornada laboral, por una parte, la reciente aprobación del salario mínimo, del incremento del salario mínimo. ¿Esto hacia dónde debemos y dónde está el equilibrio? ¿Trabajar menos, esto es posible? Desde la UGT, ¿cómo lo veis? ¿Se puede reducir la jornada de trabajo? Es posible. Es posible, totalmente posible, porque tenemos la muestra, el ejemplo y los datos de otros países de nuestro entorno europeo en los que realmente se trabajan menos horas y, sin embargo, además, esas empresas son más productivas. Por lo tanto, aquí lo que hay que matizar es que la jornada laboral es algo de los trabajadores que viene sin alterarse desde hace 40 años y que ha llegado el momento, después de 4 décadas se hayan evolucionado las empresas, haya cambiado la sociedad, haya cambiado la forma de producir de las propias empresas, hayan cambiado también los beneficios empresariales, pues ha llegado el momento, yo creo, de justicia social en el que ese reparto de la riqueza, en este caso a través de la distribución, de la reducción de la jornada laboral, pues es un elemento positivo para la sociedad. Y claro que se puede trabajar menos y producir más, y de luego lo que pretendemos es que se viva mejor y se trabaje menos. Vaya concepto la productividad, que lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado, la productividad, es decir, que te pagan por producir. Es decir, eres funcionario público en algunas estructuras, no en todas, la administración pública, y te pagan un estipendio, en fin, un refuerzo salarial por producir. Se supone que ya se da por sentado, por hecho que un profesional tiene que producir y que trabajar y que cumplir con su obligación, porque estamos siempre hablando de derechos y poco hablamos de deberes. Y es curioso porque cuando el pinche de cocina, que es el último eslabón de la estructura, el pinche de cocina acepta una productividad de 400 euros al año, estás legitimando una productividad de un montón de miles de euros para el jefe de servicio, el cargo intermedio o el pseudopolítico que está al frente, ¿no? Esto desde dentro de los sindicatos, ¿cómo? Porque vosotros habláis, el otro día también, y abriendo otra puerta de debate, cuando se habla en el sector educativo y el concursillo, el concurso traslado, la serie de privilegios o de legítima búsqueda de la mejora en el trabajo, pero ¿quién defiende al niño? ¿Quién defiende al alumno, al estudiante, que cada año va cambiando de profesor, que cada año va cambiando de maestro, que no hay una consolidación de las plantillas en los centros educativos en el área metropolitana y en la ciudad? Hasta el 60, el 70% de las plantillas están cambiándose cada año, porque solo estamos pensando siempre en mejorar el derecho laboral del trabajador, pero no sé si hay falta de profundidad a la hora de a veces plantear cómo se puede mejorar el entorno laboral sin perjudicar al usuario. No sé si me he liado mucho. Perdón, Óscar. Pero bueno, por segmentar un poco el planteamiento. Sí, hablamos de la productividad, legitimamos la productividad como algo que está normalizado dentro del sistema público. Por hablar del tema que tú hablabas, Enrique, del tema de la educación, ¿no? De esa calidad. Bueno, pues primero hay que decir que las cuestiones hay que estudiarlas en profundidad y analizar los problemas que tienen, ¿no? Nuestra educación está tomando una deriva, igual que la de la sanidad, que nos tiene tremendamente preocupados. Hay una derivación de fondos públicos a la sanidad privada, a la educación privada.
está creciendo mucho la formación profesional en el ámbito privado, más que la pública. En la pública, pues quedan por cubrir más de 1.100 plazas, que las estamos reclamando. Hay una carga lectiva importante a los docentes. Se está pidiendo esa reducción de 18 horas y esa carga también burocrática a los propios docentes, y ponemos un ejemplo de la situación de desesperación que tienen en este caso los orientadores, en el que tienen un ratio de más de 1.000 alumnos. Además, pues bueno, si seguimos ahondando, hay una normativa que lleva sin modificarse, sin adaptarse, más de 30 años, ¿no? Eso por hablar de un caso concreto que es en este caso la educación. Y si hablamos de la sanidad, pues yo creo que todavía es una situación todavía muchísimo más gravosa, en la que ha habido una deriva muy importante de fondos públicos, en la que las listas de sanidad no se siguen reduciendo. Se ha creado una situación de artificio en la que realmente no se le está dando la solución, en este caso, a los usuarios del sistema sanitario andaluz. Siguen teniendo problemas asistenciales, esa calidad está muy mermada, no se está cumpliendo con los acuerdos que se han firmado en el caso de la atención primaria y de la carrera profesional de los sociosanitarios o de la activación de las propias bolsas, y vemos que en este caso la consejera está haciendo oídos sordos a los profesionales que representan, en este caso, a los trabajadores y trabajadoras del Servicio Andaluz de Empleo. No les está queriendo escuchar, y creo que está en una posición totalmente errónea, porque los sindicatos, lo digo y lo vuelvo a repetir, los sindicatos lo que pretendemos es dar soluciones, dar nuestra experiencia y contribuir a que el sistema, en este caso sanitario de Andalucía, mejore de manera sustancial, para que alcancemos esa sanidad gratuita, de calidad y universal. Y en esa labor está la Unión General de Trabajadores, y en este caso, pues la responsable máxima del Servicio Sanitario Andaluz, la consejera, no está queriendo escucharnos. Por lo tanto, yo creo que debe reflexionar en esa situación en la que esto o lo arreglamos o lo intentamos arreglar entre todos, o esto va a tomar una deriva todavía más negativa. Hemos hablado de la reducción de ese debate en torno a la jornada de trabajo. Se ha producido ya, en fin, el aumento del salario mínimo interprofesional, que ha crecido notablemente en los últimos años. ¿Esto en qué horizonte nos coloca y cuál es la aspiración, Óscar? Bueno, el salario mínimo interprofesional, tenemos que decir con satisfacción que gracias en este caso al trabajo de la Unión General de Trabajadores y a la presión y a la gestión sindical, ha subido en estos últimos años un 61%. Y tiene que seguir subiendo porque en este caso la directiva europea, que es la que marca el techo de ese salario mínimo interprofesional, no es otro que el 60% del salario medio de nuestro país, y todavía queda por alcanzar ese 60%, y tenemos que tener en cuenta que el salario mínimo es el suelo con el que hemos dignificado el trabajo en nuestro país, y ese es el instrumento que nos hemos dotado y que lógicamente lo tenemos que ir actualizando en relación al coste de la vida. Y creo que ahí pues estamos satisfechos, pero queda todavía camino por lograr ese objetivo de ese 60% del salario según la Carta Social Europea, y desde luego pues la Unión General de Trabajadores va a seguir trabajando por dignificar a esos salarios más bajos, y que además afectan fundamentalmente a dos colectivos, o a dos ámbitos, al de los jóvenes y al de las mujeres. Fíjese, el otro día, según la última encuesta de población activa, que nos daría a usted y a mí para hablar un rato largo, 350.000 ocupados en la provincia de Granada,
Por cierto, solo 15.000 en el sindicato UGT. Digo solo porque digo proporcionalmente. En realidad tampoco es que el resto de sindicatos estén mejor, pero da la impresión de que la proporción es preocupantemente baja. No sé si es que los sindicatos, o es una tendencia generalizada de una pérdida de confianza o de credibilidad, o que los sindicatos son más herramientas más útiles en momentos de convulsión social o en otros momentos de la historia, ¿no? Al final la canción de autor es una canción de protesta que tiene mucho más sentido cuando hay algo grueso por lo que protestar que en tiempos de bonanza o favorables, ¿no? ¿Qué valoración puede hacer de esto, Óscar? Pues mira, eso es un planteamiento interesante, Enrique. Mira, nosotros en el último mandato hemos contabilizado 51.000 nuevas afiliaciones de mujeres y hombres al sindicato. Es un gesto de confianza en la Unión General de Trabajadores, un gesto importante, que nos gustaría, lógicamente, que ese número creciese de manera exponencial. Pero quiero decir, hay fortaleza sindical y la demostramos con esos 15.000 delegados y delegadas que tiene la UGT en Andalucía. Si os doy un dato nacional, teníamos en el último mandato en torno a los 84.000 delegados y delegadas y actualmente tenemos 104.000. Por lo tanto, es una buena noticia, es un buen síntoma de fortaleza sindical, de buena salud, pero es verdad lo que tú decías, Enrique. Yo creo que hay que hacer una pedagogía social, sindical y política de que para qué sirve un sindicato, qué papel tiene un sindicato, de dónde nace el sindicato, su papel en la Constitución española, y en el que realmente la sociedad nos tiene que ver a los sindicatos de clase como un verdadero instrumento al servicio de los trabajadores. Y ese es el papel en el que nos vamos a fajar para que realmente nuestra capilarización en la sociedad sea mucho más profunda, más útil y de más valor añadido. Y eso, de luego, es el trabajo del día a día que hacen, y aprovecho desde aquí a saludar y a felicitar a esos 15.000 delegados y delegadas que están todos los días en sus centros de trabajo, en sus empresas, en la administración, trabajando para resolver con sus horas sindicales problemas de los trabajadores y problemas de las empresas. Y eso hay que valorarlo en términos sociales y en términos económicos. Todo ese trabajo que realizamos para que funcionen nuestras empresas y para solucionar los problemas que tienen nuestros compañeros y compañeras. Así que decir que hace falta pedagogía, pero que la UGT Andalucía goza de una buena salud sindical. Nos estamos preguntando desde hace ya tiempo si es posible un cambio de modelo productivo en Granada, que podamos al menos equilibrar con la coyunturalidad y la fragilidad laboral alrededor de la agricultura, alrededor de la hostelería. Si es posible que la ciencia y la investigación poco a poco se vayan consolidando como una oportunidad de generación de empleo, de retención de talento que brota en nuestra universidad. Y en todo caso, en fin, en esta búsqueda de oportunidades, porque la fragilidad laboral se ha instalado de forma, pues ya está acampando, es algo endémico en nuestro tejido productivo, y bueno, necesitamos aquí oportunidades. ¿Qué opinión tenéis desde la UGT, Óscar? Mira, Andalucía tiene un mal endémico desde hace muchas décadas, y es ese gap, esa distancia que tenemos con las estadísticas estatales. En datos de desempleo, pues el Estado siempre nos ha llevado en torno entre 6, 8, 9, 10 puntos incluso, y que eso viene a significar la situación también del punto de partida que Andalucía ha tenido respecto a otras comunidades del territorio nacional. Y eso ha sido un lastre, ha sido una losa en la que ha habido unas determinadas décadas en las que las inversiones no han ido a Andalucía, se han ido a otras comunidades. Y lógicamente partíamos de un punto más retrasado que otras comunidades. Aún así, Andalucía ha progresado, ha avanzado, pero es verdad que necesitamos, y lo decimos siempre, ese cambio de modelo productivo o esa mejora del modelo productivo
y tiene que ir, lógicamente, enfocada por la innovación, por la investigación, por la inversión de las empresas. Y en el ejemplo más claro de los países industrializados, vemos cómo los países que tienen una buena base industrial, pues tienen mejores salarios, tienen mejores condiciones laborales, el país es más productivo y tiene mejor situación económica. ¿Qué pedimos en Andalucía? Vamos a aprovechar nuestras potencialidades, nuestras capacidades geográficas, de extensión, climáticas, aprovechémoslas para trabajar en los ámbitos que podemos ser fuertes, como las energías renovables, y transitar ese camino hacia la industrialización, pero no de cualquier manera, sino una industria sostenible, respetuosa, innovadora, y que sea sostenible en el tiempo. Y ahí es donde tenemos que trabajar para que nuestra Andalucía pues se arme de una estructura fuerte en términos industriales, y un ejemplo de ellos es pues lo que está pasando en Huelva con el hidrógeno verde, que es una punta de lanza, y sobre ese camino pues tenemos que seguir transitándolo. Muy importante el mensaje vuestro, Óscar, la importancia de que los sindicatos son herramientas extraordinarias para mejorar la sociedad. Totalmente. Que la sociedad entienda que el sindicato mejora la sociedad. No solo acudir a los sindicatos cuando existe una vinculación profesional directa, no solo ir al sindicato cuando me interesa prepararme el curso para acceder a esta oposición o esta otra, no solo estar sindicado para acercarme en el concurso de traslado en el sistema sanitario o para poder optar a una plaza más cerca de casa a través del concursillo del sistema de educación pública. No solo entender que, no solo ver la parte egoísta de estar sindicado, sino entender que el sindicato es una herramienta para mejorar toda la sociedad. Tenéis que dirigiros a toda la sociedad, que la sociedad entienda que el sindicato ayuda a toda la sociedad, no solo esta parte más privativa de tu quehacer o de tu ocupación profesional, que esto además os limita en el tiempo, porque cuando tú me hayas resuelto el problema o yo ya no lo tenga, habré perdido el interés por estar en el sindicato. Esto es un poco, no sé, me estoy aventurando demasiado a entender que el sindicato hace una educación mejor, que el sindicato hace una sanidad mejor, hace una ley de dependencia mejor, hace una aplicación de la ley de dependencia mejor, no solo si te afecta a ti directamente o no. Los sindicatos convierten la sociedad en una sociedad más democrática, en una mejor sociedad. Este es el mensaje, yo creo, ¿no? Ahora para vosotros, ¿no? Yo creo que, Enrique, mejor que lo has dicho tú, no lo voy a decir yo. Lo has explicado fenomenalmente. O sea, efectivamente, el sindicato de clase, se dice de clase porque defiende a todo el mundo, somos sindicatos, que lo dice el artículo 7 de la Constitución española, defendemos los intereses y los derechos de la clase trabajadora, pero también incidimos en que la sociedad mejore con nuestras aportaciones. Lo hacemos, mira, desde la salud laboral y la prevención de riesgos laborales, para que esos 123 fallecidos que ha habido el año pasado no se produzcan esos accidentes, para que cada 5 minutos en Andalucía no tengamos accidentes. Hacemos también, ayudamos a que la gente pues tenga, en este caso, una formación sindical cualificada, para que cuando vaya a negociar los convenios colectivos estén lo mejor preparados para conseguir las mejores condiciones y salario para sus compañeros. Y aquí te hago un inciso: los convenios colectivos que se negocian en todo este país los pagan los afiliados y afiliadas, en este caso de la UGT. Ponemos nuestros recursos, nuestras personas, nuestros medios para negociar un convenio que en esa empresa puede haber 20, 30 afiliados a la UGT, pero sin embargo ese convenio que se consigue es de aplicación general a todos y cada uno de los trabajadores de esa empresa. Y ese es el papel que tú bien has dicho, que trabajamos para mejorar al conjunto de la sociedad y no solo a una parte. Hemos trabajado, trabajamos de manera permanente en la elaboración de las leyes, para que las leyes contemplen determinadas cuestiones, circunstancias de ámbito social, de justicia social. Hemos intervenido de manera muy importante como elemento esencial en el COVID. En el COVID hemos recibido más de 1 millón de consultas en Andalucía
en la época del COVID para preguntarnos desde el tema de los ERTE, desde las prestaciones, desde accidentes, desde infinidad de cosas, y hemos estado ahí como servicio esencial atendiendo a toda la sociedad, a toda la sociedad. Por lo tanto, ese llamamiento a regenerar esa credibilidad de los sindicatos de clase, yo creo que es fundamental, porque fortalecer los sindicatos de clase, con todos nuestros errores, es fortalecer la democracia, es fortalecer las libertades y es fortalecer a este país. Y por lo tanto, eso es el mensaje que yo creo que tenemos que interiorizar personalmente cada uno de los trabajadores, para que cuando lleguen las elecciones sindicales en nuestras empresas, pues seamos conscientes de que el sindicato hace empresa, hace país y hace sociedad. Es Óscar Martín. Mañana y pasado celebra la Unión General de Trabajadores el Congreso aquí en nuestra ciudad, en el Paraninfo del PTS de Medicina, y pues va a ser investido como secretario general de la OGT en Andalucía. Óscar Martín, con toda probabilidad, iba a terminar diciendo con toda probabilidad, salvo sorpresa mayúscula. Hay que ser prudente y esperar al Congreso. Que vaya muy bien. Vamos hablando. Pues muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer y